Hola hermosos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me ven? Oli, ¿cómo están? Como, como todos los lunes a las 7:30 iniciamos nuestras clases de hoy. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje y hoy tenemos que resolver un tema concerniente a la última clasificación del verbo, que es la clasificación semántica. Para la próxima semana cerrar con broche de oro y tratar el asunto de verboides. ¿De acuerdo? Muy buenas noches, preciosos. ¿Cómo están? Hola, Ela. ¿Cómo estás, preciosa? Así que la clasificación semántica tiene que ver con los verbos copulativos, verbos predicativos y los verbos pronominales, que son un dolor de cabeza para la mayoría. Así que vamos a tratar de aclarar el punto de tal manera que los lleguen a manejar sin mayor problema. ¿De acuerdo, mi amor? Sí, hace mucho frío, estamos con el cafecito caliente. Así es. Así que todos bien abrigaditos, comenzamos la clase del día de hoy, con mucha fe y optimismo como debe ser. ¿De acuerdo? Ya sabemos que estamos en el mes pitagorino, así que los invito a participar de todas las actividades que su operadora tendrá a bien informarles durante este mes que se tiñe de azul por nuestro 38º aniversario. Si no entienden la denominación, cumplimos 38 años en el mercado, siendo líderes en la formación de muchachos camino a la universidad. Es una preparación que está ahí, ¿no? Tiene de colegio y tiene de pregrado bastante, ¿ok? De estudios generales sobre todo. Así que vamos a empezar nuestra aventura. Bienvenidos a todos, comenzamos. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong. Nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras, a quien aprovechamos en saludar por su 38º aniversario. Este mes de junio es el mes pitagorino. Felicidades, Grupo Pitágoras. Empezamos. El tema que nos reúne corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Específicamente vamos a tratar el tema de clasificación semántica del verbo. Hemos hecho composición del verbo, reconocimiento del verbo, normativa del verbo, clasificación morfológica, la semana pasada clasificación sintáctica y hoy vamos a ver la clasificación semántica. Era imposible ver esto en una o dos clases, porque te íbamos a rebasar con información, la cual iba a ser imposible de retener. Esa es la diferencia entre un módulo intermedio y quizás un módulo avanzado. En el módulo avanzado tú vas a ver el verbo no en una sola sesión de clase, porque vas a repasar, ¿me entiendes? Entonces es complicado. Claro. En el semestral los ves también. Hay un módulo especial que se llama ciclo semestral, San Marcos, Grupo Élite, donde van los chicos que ya han recibido la preparación en los módulos, llegaron hasta su avanzado, pero todavía quieren seguir preparándose. Tenemos ese ciclo también especial para aquellos que han culminado toda su preparación y quieren hacer un ciclo tipo semestral. ¿Ya? Sería bueno que conversaran alrededor cuando ya, bueno, ustedes están cerquita de entrar al intermedio 3 y cumplir con su avanzado, que son 8 semanas, ¿no? Que es full, y luego, pues, después de eso, el camino puede ser un semestral o un repaso, ¿no? Dependiendo de la exigencia del alumno. Comenzamos. ¿Qué es un verbo copulativo? Yo te cuento que un verbo copulativo, la traducción, es un verbo enlace. Cuando yo enseño inglés, ¿tú sabes cómo se dice verbo enlace en inglés? ¿Cómo se dice verbo copulativo? No se dice copulative o algo así.
se dice linking verb. Y no tienes que saber mucho inglés para entender esto. ¿Qué significa link? Enlace, ¿no? Enlace. Entonces es un verbo que enlaza. Y tú eres inteligente como tú, Miss. Si enlaza, tiene que estar en el medio de dos cosas, pues porque enlaza. Obviamente enlaza dos cosas. Por eso que el verbo copulativo está en el medio de dos ideas. ¿De qué ideas? Está en el medio, ¿no?, del sujeto y de un bloque obligatorio al cual nosotros llamamos atributo. Así es. A ver, no veo mi lápiz. Es el mouse el que me está molestando. Ahí está. Es, por ejemplo, acá, es nuestro verbo copulativo. Estos verbos son verbos que vienen bastante en el examen, sobre todo los dos primeros. Ser, estar, son verbos muy recurrentes. ¿Ok? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer. Yo te digo, mi padre, ¿quién es abogado? Mi padre. Este es el sujeto, ¿viste? Y este es tu verbo copulativo, tu verbo de unión. ¿Con qué lo estoy uniendo? Con un bloque obligatorio que se hace llamar atributo y que nos habla del sujeto. Este es un bloque obligatorio. ¿De acuerdo? Porque si no está, no se entiende. Yo no te puedo decir, oye, mi padre es. Imagínate, mira, hagamos este ejercicio. Imagínate que esta es nuestra primera clase, ¿ya? Y que yo abro mi cámara y te digo así, buenas noches, chicos. Estoy abriendo mi cámara. Buenas noches, chicos. Yo soy. ¿Se entiende? ¿Es correcto decir yo soy y quedarme callada? ¿O falta algo? ¿Sí o no que falta algo? Yo no te puedo decir yo soy y ahí muere el payaso. Tú quedarás expectante. Yo soy, ¿qué? Falta de decir qué soy. Entonces, con mucho respeto, tú me dirás, disculpe, ustedes, disculpen ustedes, muchachos, yo soy la profesora de lenguaje. Entonces, la profesora de lenguaje está terminando la idea, está completando lo que estaba diciendo. Entonces, ese bloque que es necesario para que la idea se entienda, eso se llama atributo. ¿Cómo se llama? Atributo. Y es exclusivo de los verbos copulativos, para que tú me entiendas bien. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos entrar a nuestra PPT. Dice aquí. ¿Ok? Dice. Mi padre es. Falta, ¿no? ¿Es qué? Abogado. Y abogado está hablando de mi padre. O sea, el verbo ser se comporta como copulativo. ¿Siempre, Miss? No. Solo será copulativo cuando esté ahí, uniendo las ideas. En la segunda, mira tú, dice, mi padre está. ¿Cómo sé que es un verbo copulativo? Porque para hallar al atributo, que es el bloque obligatorio, para hallar al atributo, se le debe preguntar o qué o cómo al verbo copulativo. O sea, al verbo copulativo tú le preguntas o qué o cómo para que la respuesta sea el supuesto atributo. Entonces yo te digo, José es mi sujeto, ¿no es cierto? José está ¿qué? Nervioso. Ah, ya, nervioso es el atributo. Y se cumple, ¿no? Nervioso está calificando a José. ¿De acuerdo? Parecer. ¿Parece qué? Parece ingeniero. Ah, ingeniero completó la idea. Nuevamente esto es un atributo. Y el atributo habla de quién? Del sujeto, lo conecta. Esto que está después de la línea es el predicado, lo que está antes
es el sujeto. ¿Estamos? Yacer, yace, verbo copulativo. Pedro, yace. ¿Yace qué? Desmayado. ¿Yace cómo? Desmayado. Desmayado está hablando de Pedro. Esto es un atributo. De no tener atributos no será verbo copulativo. El niño, sujeto, todo lo demás predicado. Permanecer puede ser verbo copulativo si es que yo le pregunto qué. ¿El niño permanece qué? Silencioso. Está hablando del niño. Esto es atributo. Recuerda que tú vas a participar con gente que no tiene idea de cómo funciona la gramática de nuestra lengua, que tiene conocimientos muy vagos y malos, que va a decir, ¿cómo es mi padre? Abogado, allá circunstancial de modo. Rocón, eso no puede ser. Los circunstanciales hablan de los verbos. El atributo califica al sujeto. El atributo es una parte del predicado que habla del sujeto. La condición es que el verbo sea copulativo. Pero ten cuidado. A veces los verbos ser y estar funcionan como auxiliares. ¿Ok? A veces ser y estar funcionan como auxiliares. Y cuando funcionan como auxiliares, ya no son copulativos. ¿Ok? De verboides. Te cuento que ser es auxiliar de participios. Los participios terminan en ado, en ido, en cho, en to y en so. Esto con esto forma un verbo compuesto. Todo esto es un verbo. Y estar también puede ser auxiliar. ¿De quién? De gerundios, que también es un verboide. Y el gerundio termina en ando o en yendo. Y yo te digo, Carlos está leyendo. Todo esto es una perífrasis verbal, es un verbo, es aceptado. El verbo ser junto a un participio forma una perífrasis verbal. Todo eso es un verbo que lo hemos estudiado en la primera clasificación del verbo. Entonces, el que manda en una perífrasis verbal, te lo he dicho en su momento, es siempre el último verbo. En este caso, leyendo. En este caso, aceptado. Entonces, si me dicen cuál es el verbo acá, yo diré que el verbo es leer, porque el auxiliar no pesa. Si me dicen cuál es el verbo acá, diré que aceptar, porque es un auxiliar y no tiene peso. Como cuando van a un salón de nido y preguntan, ¿quién es la profesora? Hay dos auxiliares, dos que apoyan a la profesora principal, pero la profesora es la principal. Los auxiliares no pesan. Igualito con el verbo. ¿Se entiende? ¿Se entendió, preciosos? ¿Me captaron la idea? Moniquita, Elas, Cindy, Dalia, David, Ela, Angie, Adriana, Marcela. ¿Entendieron, preciosos? Edison. ¿Entendieron? Ok, qué chévere. Digamos, aquí yo quisiera explorar un poquito contigo. Mira, si yo te digo algo sencillo como Juan, ok, ha estado enfermo. Tú ya tienes más techo, mi amor. ¿Cuál es el verbo?
El verbo no es a, porque a no tiene sentido. Nosotros sabemos que haber es auxiliar de participios. Lo hemos visto en la conjugación del verbo. ¿Te acuerdas de las tablas de conjugaciones? Pretérito perfecto, él ha amado, nosotros hemos amado. Futuro perfecto, yo habré amado, siempre con el verbo haber. Esto es un verbo compuesto. Pero ¿quién es el que manda? El último. ¿Y cuál es el último? Estar. Entonces al toque se me paran las antenas y digo, estar puede ser copulativo. ¿Qué tengo que hacer? Le pregunto automáticamente, ¿qué? Y digo, Juan ha estado, ¿qué? Enfermo, Miss. Y enfermo está hablando de Juan. Entonces, enfermo es el atributo. Es el bloque obligatorio para que esta oración tenga sentido. Y estar se convierte en un verbo copulativo. ¿Y quién ha estado enfermo? Juan. Juan es el sujeto. Juan funciona como núcleo de sujeto. Te cuento ahora la historia completa. Esto es una frase verbal porque el núcleo es un verbo, ¿de acuerdo? Es una frase verbal que se va a llamar atributiva, la cual funciona como predicado nominal. Así se va a llamar, predicado nominal. Y sujeto más predicado nos va a dar una oración bimembre y simple porque tiene un solo verbo. Todo esto tiene el valor de un solo verbo. Y la oración, por el tipo de verbo, también se va a llamar oración atributiva. No seas ciego y me digas, ¡ah, ya, ser copulativo! No, no siempre ser es copulativo. Tiene que tener atributo para hacerlo. ¿Me copias? Sí. Mira, acá dice Carlos es. Es, sí es un verbo copulativo y es el núcleo de nuestro predicado. Porque yo le pregunté, ¿Carlos es qué? Y me contestó, inteligente. Inteligente es el atributo del sujeto. Este es mi verbo copulativo. Este es mi predicado. Un predicado que te acabo de decir que es un predicado que se llama de manera especial y excepcional predicado nominal, cuya estructura es una frase verbal atributiva. Y ambas partes constituyen una oración bimembre simple y también se va a llamar oración atributiva. Pero ¿qué pasa si yo te digo, Juan, te voy a poner un ojito, ojo, ¿qué tal si yo te digo, Juan está afuera? Acá está estar. Y tú dices, estar, verbo copulativo. No, pues papacito. Juan está afuera. Pregúntale, ¿Juan está qué? No me contesta. No hay nada en el predicado que esté hablando de Juan. Entonces acá el verbo estar es no copulativo, porque no tiene atributo. No tiene atributo, porque el atributo habla del sujeto, como lo señala la flecha. El atributo califica al núcleo del sujeto. Afuera, ¿de quién está hablando? ¿Afuera, Juan? No, afuera está hablando del verbo y palabra, que en análisis de oraciones hable del verbo, funciona como circunstancial. Este es un circunstancial del lugar, no hay atributo. Este es el núcleo de sujeto, esto es un sujeto expreso, esto es una frase verbal, pero ya no es atributiva porque no hay atributo. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar frase verbal predicativa. Y el predicado ya no se va a llamar nominal, se va a llamar verbal. Y sujeto y predicado nos va a dar una oración bimembre, simple, pero esta vez se va a llamar oración predicativa. ¿Se entiende la diferencia? Como justamente lo señala Carlos está en Medellín está.
Esto es un complemento circunstancial del lugar, así que acá el verbo es no copulativo. Entonces, mi predicado es verbal. O sea, la frase verbal, repito, es predicativa. O sea, todo es una oración bimembre simple y también es una oración predicativa. ¿Estamos? ¿Se entendió? Mira lo que dice justamente. Los verbos ser, estar y parecer no serán copulativos cuando no haya un atributo en la oración. ¿Quedó claro? Es necesario que captures, bebé. Es importante que lo hagas para que cuando estudies tenga techo lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Edison, Angie, ¿entendieron? Ok. Ahora, el verbo predicativo es aquel verbo que tiene significado pleno. La mayoría de verbos son predicativos. Hay que decirlo. La mayoría. Los verbos copulativos son como excepciones. ¿Me entiendes? Yo te digo, el alumno lee, el atleta corre, la madre ama, los niños crecen, los locos están. Es como si dijeras, los locos permanecen en el manicomio, ¿no? Algo así. Permanecen en el manicomio, se encuentran en los manicomios. Entonces, estos verbos, al ser verbos predicativos, ¿ok? Estos verbos son predicativos, verbos de acción, hemos dicho que la mayoría lo son, se van a convertir, como son los verbos principales, en los núcleos de los predicados de estas oraciones. Vamos a separar los sujetos de los predicados, ¿ok? Sujeto, predicado, pero tu predicado se va a llamar verbal, ¿ok? Sujeto y predicado verbal. Sujeto y predicado verbal. Nuevamente, sujeto y predicado verbal. Sujeto y predicado verbal. O sea que no hay atributo. Todo el enunciado se va a llamar oración predicativa también. Todos constituyen oraciones predicativas. Todas. Porque no hay atributo. Lo ponemos ahí. No hay atributo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Ahora, tú quieres saber qué cosa es cada elemento. Tú dices, lee un ensayo, lo lee, eso es objeto directo, lo hemos visto la semana pasada. Siempre corre, eso es un circunstancial de tiempo. Ama a su hijo, o sea, lo ama, objeto directo. Rápido crecen, circunstancial de modo. En los manicomios están, circunstancial del lugar. ¿Viste? No hay atributo. Ahora, recuerda que cuando estar y cuando ser acompañan a verboides, forman perífrasis verbales, donde el verbo que manda es el último. En este caso, leer, que es un verbo predicativo, y en este caso, aceptar, que también es un verbo predicativo. O sea, verbos de acción. ¿Se entendió? ¿Se entendió, preciosos? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende, bebé? A ver, cuéntame si entiendes o no entiendes, si está claro. Todo claro, me dice Angie, preciosa, gracias por contestar. Qué chévere. Ahora, veamos este ejercicio. Aquí, ser y estar están funcionando ambos en estas planchitas.
como verbos copulativos. Todos tienen atributos, fíjate, mira. Imagínate una oración y di, yo soy simpática, yo soy sincera, yo soy cariñosa, yo soy creativa. Y todo lo que eres que estás detallando acá, ¿ok? Son atributos. Todos estos son atributos. Entonces aquí son claros ejemplos de que estamos frente a un verbo ser y a un verbo estar que funcionan como copulativos. Estoy enamorada, estoy emocionada, estoy de buen humor, estoy preparada, estoy viva, estoy contenta, estoy agradecida, estoy dispuesta, estoy satisfecha, estoy interesada, estoy acostumbrada, estoy orgullosa, estoy disponible, estoy ocupada. Todos esos son atributos. Soy rebelde, soy realista, soy ingeniosa, soy extrovertida, soy honesta, soy tímida, soy despistada, soy feliz, soy fantasiosa, soy atractiva, soy benevolente, soy despistada, soy detallista, soy idealista, soy aventurera, soy generosa, soy buena, soy inteligente, soy responsable, soy tenaz, soy amable, soy irregular, soy divertida, ¿ok? Todos estos son atributos. Ahora veamos el análisis aquí si es correcto. Mira, la vida social está cambiando. El verbo estar más gerundio forma una perífrasis verbal, donde el que manda es el verbo cambiar porque estar está de auxiliar. Entonces, perfecto, es un verbo predicativo. Acá dice fue. Y yo digo, ¿fue qué? Terrible. Me contestó. Tiene atributo. Y si tiene atributo, esto es un verbo copulativo, ¿sí o no? Y acá, el transporte público cobra. Cobrar es un estado, está en la lista de los verbos posibles de estado. No, entonces es un verbo de frente predicativo. La formación del alumno debe ser. Nosotros aprendimos que deber es auxiliar de verboides infinitivos. Aquel verbo que manda es ser. La formación del alumno es que integral. Acá está tu atributo. Y si tiene atributo, tu verbo es copulativo. Permanecen. ¿Permanecen qué? Atemorizados. Si tiene entonces atributo mis, y si tiene atributo es un verbo copulativo. Sé es la forma imperativa de ser. ¿Ser qué? Sé qué. El diferente. Eso es verdad. Si tú marcas la diferencia cuando estés en la universidad, vas a tener nombre y apellido. Si no marcas la diferencia, vas a ser una oveja más del rebaño y nadie te va a parar balón, como se dice coloquialmente. Los profesores nos interesamos por los alumnos que se manifiestan de manera inteligente. Nos llaman la atención los responsables, los que preguntan porque han leído. Sé que el diferente, esto es atributo. Así que tu verbo es copulativo. Y mi padre fue, viene de ser, fue que gobernante de su pueblo natal. Todo eso es el atributo. Así que esto es un verbo copulativo. Y ustedes van a ser verbo copulativo, ¿van a ser qué? Profesionales capaces, por supuesto que sí. Esto es el atributo también. Así que el verbo es copulativo. Ese vendedor de oxígeno fue premiado y la palabra más importante es premiar. Y premiar no es un verbo de estado, es un verbo predicativo. Y pocas personas padecen. Padecer es un verbo de acción. No está contemplado en la lista de ser, estar, parecer, yacer. No está. Entonces es un verbo por excelencia predicativo. Necesito que tomes captura de esto, por favor.
¿Todo claro? ¿Cómo vamos, bebés? ¿Todo bien? Ok. Digamos, estos ejercicios son muy didácticos, son muy buenos para que ustedes vean cómo se mueven los verbos. Sigamos. Ahora tenemos a los famosos verbos pronominales. ¿Y por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman pronominales? Porque usan un pronombre personal, ¿ok? Objetivo. ¿Tú te acuerdas de los pronombres personales objetivos? ¿Ok? Me, te, se, nos, os. ¿Ok? Pero hay algo importante que no dice acá. Los pronombres deben coincidir con el sujeto, en número y persona. Deben coincidir con el sujeto en número y persona. Eso es re importante. ¿Cómo es eso, Miss? Tú sabes, vamos a poner acá sujeto, una raya, para separarlo del predicado, ¿te parece? O sea, el pronombre personal objetivo aparece dentro del predicado. El pronombre que le corresponde a me es yo, a tú es te, a él es se, nos le corresponde a nosotros, os le corresponde a vosotros y ellos les corresponde se. Debe haber una coincidencia perfecta, chicos. O sea, si es me, tiene que estar con yo. Si es te, tiene que estar con tú. Si es se, tiene que estar con él. Si es nos, tiene que estar con nosotros. Si es os, con vosotros. Si es se, con ellos. Solo así acusaremos que estos verbos son pronominales. Estos verbos son pronominales. Entonces viene la acotación especial. Solo siendo pronominales, podrán subclasificarse en reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos. Hay profesores que les hablan de verbos recíprocos, de verbos reflexivos, pero son incapaces de decirles que hay un prerequisito para hablar de esto. El prerequisito es que sean verbos pronominales. Aclarémoslo. Yo te digo, por ejemplo, Juan me llamó ayer. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Llamó. Juan es el sujeto. Me llamó ayer es el predicado. Yo te hago una pregunta. ¿Quién es Juan? Él. Pregunto. ¿Me coincide con Juan? ¿Están en la misma persona? No, Miss. No están en la misma persona porque él no coincide con me. Él es con se. Entonces, este verbo es no pronominal. O sea que este verbo no puede ser ni reflexivo, ni cuasirreflejo, ni recíproco, porque no cumple con el prerequisito. ¿Me entiendes? De ser pronominal. En cambio, si yo te digo, Juan se mareó en el auto. Yo digo, Juan es él. Probemos. Juan es el sujeto y lo de acá es el predicado. Cuéntame. Juan
¿Sí coincide o no coincide? Sí coincide. Entonces, mareó es un verbo pronominal. Y recién ahí me fijaré si es reflexivo, si es cuasirreflejo o recíproco, que a continuación te voy a explicar. Pero lo primero es que tiene que ser pronominal. ¿Qué significa que sea pronominal? Que si hay un me, debe haber sí o sí un yo. Si hay un te, tiene que haber un tú. Si hay un nosotros, tiene que haber un nos. Si hay otra persona, ya no es pronominal el verbo. ¿Se entendió? Esta noción es bien importante. ¿Se entendió, preciosos? Sebastián dice que sí se entendió. ¿Qué dice el resto? Sí, dice Angie. Sí, dice Edison. Ok. Entonces vamos por buen camino. Son lo máximo ustedes. Sigamos. Y ahí está. El primer verbo pronominal. Verbo con los pronombres átonos mete, se, cuya acción recae en el sujeto que le ejecuta. Ok, vamos tranquilos. Vamos a probar que sean pronominales, ¿te parece? Yo sujeto, este es el predicado. Fíjate si coincide. El verbo es peino. Yo me, si coincide. Mi, si coincide. Mi verbo es pronominal. Ahora sí puedo reclasificarlo en reflexivo, cuasirreflejo o recíproco. El truco para saber que un verbo es reflexivo, ¿sabes qué es? Hay un sujeto que hace algo, pero eso que hace, ok, este sujeto hace algo. Y eso que hace lo afecta a él. O sea, sale de él, pero para él. Eso pasa cuando tú dices, yo peino. Ok, yo peino. ¿A quién? A mí misma. La acción salió de mí y regresó a mí. Por eso es un verbo pronominal reflexivo. La forma de reconocer un reflexivo es colocando los reforzadores a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. ¿De acuerdo? El pronombre que acompaña, ok, el pronombre que acompaña, eso lo vamos a poner por acá. El pronombre que acompaña al verbo, reflexivo, funcionará como OD, si es reemplazado por lo, u OI, si se le reemplaza por le. ¿De acuerdo? El pronombre que acompaña al verbo reflexivo funcionará o como de, si lo puedes intercambiar por lo, o como i, si lo intercambias por le. A ver, di, yo lo peino todos los días a mi perro. Ah, ya, entonces lo cambié por lo, esto es o de. ¿De acuerdo? Verifiquemos. Tú te lavaste. Lavaste es un verbo pronominal. Ok, tú te lavaste. Sí coincide, ¿no? El te coincide con tú. Entonces mi verbo es pronominal. ¿Tú te lavaste las manos a ti misma? Sí. Entonces el verbo es reflexivo. Probemos cómo funciona ese te. ¿Tú lo lavaste las manos? No, tú le lavaste las manos a tu hermanita. Así que acá el te funciona como i, porque el o de son las manos, te las lavaste. Este es el o de. Te las lavaste a ti misma. Ella se, si coincide mis. Entonces mi verbo es pronominal primero. Y es reflexivo porque yo me miro en el espejo a mí misma.
¿Qué cosa es el sé? Probemos ese sé, eso de, porque digo, ella lo estaba mirando por el espejo, sin que él se dé cuenta. Allá, entonces acá funciona como objeto directo. Eso quiere decir, te cuento un secreto. Los verbos reflexivos siempre van a ser transitivos. O sea, los verbos reflexivos siempre van a tener OD. Fíjate, mira, yo me peino, yo soy la peinada. Las lavadas son las manos y él se mira. Siempre tienen OD, siempre son transitivos. ¿Ok? Acá, Luis, este OD se me ha corrido por acá, se refiere al C. ¿Ok? Luis lo baña diariamente a su perro, ¿no? Ya sabes que el truco para intentar saber si eso de es intercambiarlo por lo, por la. ¿Se entendió? ¿Clarísimo? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, ya está el reflexivo. Y luego tenemos el recíproco. El recíproco, como su nombre lo dice, hay dos actantes, o sea, hay dos personitas que forman el sujeto. O sea, como que el sujeto de los verbos recíprocos siempre va a ser plural. ¿Ok? Donde él le hace algo y ella también, porque quieren. Nadie los obliga. ¿Ok? Verbo con los pronombres átonos, nos, se, y a veces os. No podemos quitar el os, porque nosotros no usaremos el os, pero en la Iberia, en la España sí se usa, que indican acción mutua o compartida. Mira, probemos. Sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado. ¿Sí? Y agreguemos una ibérica. Vosotros os confiáis vuestros secretos. ¿Ok? Y separamos también sujeto, predicado. Chévere. Subrayemos los verbos. Aman, ayudan, respetamos y confiáis. ¿Sí? Ahora verifiquemos si hay esa coherencia. María y José son ellos. Ellos sé si coincide. Tú y ella son ustedes. Ustedes también usa el sé. Mi alumno y yo somos nosotros. Nosotros nos, si coincide. Y vosotros os, por supuesto que coincide. Entonces todos los casos son verbos pronominales. Este es un verbo pronominal. Este también es un verbo pronominal. El que sigue también es un verbo pronominal. Y finalmente, el confiáis también es un verbo pronominal. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue, bebé? ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar mis... Si... Mira, mira. María ama a José y José ama a María porque le da la gana. Tú la ayudas y ella también te ayuda. Mi alumno me respeta y yo lo respeto. Vosotros os confiáis, yo te confío y tú me confías tus secretos. ¿Ok? Entonces todos cumplen, hay reciprocidad. María y José se aman mutuamente, se aman entre sí, se aman el uno al otro. Entonces estos verbos todos son recíprocos. Ellos se ayudan el uno al otro, por supuesto, esto es recíproco. Nosotros nos respetamos entre sí. Este es un verbo recíproco.
Vosotros os confiáis vuestros secretos el uno al otro. Este es un verbo recíproco. Ahora, ¿qué más debemos decir? ¿Qué dice? Que los verbos transitivos son verbos, los recíprocos son verbos transitivos, o sea, siempre traen OD. Probemos. Ya sabemos que mete, senos, os pueden funcionar como de o i. María y José lo aman a su hijo. Tú y ella lo ayudan siempre a su hermano. Mi alumno y yo lo respetamos al director. Vosotros lo lee. En este caso es lee. ¿Sí o no? No quedó el lo ahí. Es lee. Este soy. Entonces, ¿qué cosa os confiáis? Vuestros secretos. Os los confiáis. Este se lo dé. Pero siempre hay OD, date cuenta. Siempre hay OD, porque los verbos recíprocos son siempre transitivos. Ellos, sujeto, se saludaron predicado. Hola Pancho, hola Betsy. Ellos se saludaron. El verbo es pronominal recíproco. Se saludaron el uno al otro. Y ese se solitario funciona como objeto directo porque yo digo, ellos lo saludaron mucho a su papá. ¿Se entendió? Te cuento un secreto, no te lo dije. En la oración anterior, el todo, o sea, todo, te cuento, por el tipo de verbo, se van a llamar todas oraciones reflexivas. Te pueden preguntar en el examen, señale la oración reflexiva y te están pidiendo oración cuyo verbo principal sea un verbo pronominal reflexivo. Asimismo, te pueden pedir que identifiques la oración recíproca y todas estas lo son porque traen un verbo principal recíproco. Entonces, estas son oraciones recíprocas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Cómo vamos, bebé? ¿Se entendió? Sí. Ok. Sigamos entonces. Ok. Sigamos. Finalmente, dentro del rubro de los verbos pronominales, hay un tercer grupo que se hace llamar verbo cuasirreflejo. Hasta ahorita hemos visto 5 verbos: verbos copulativos, verbos predicativos, verbos pronominales y dentro de los pronominales 3 subtipos: reflexivos, cuasirreflejos y este último que es el cuasirreflejo. No vimos el recíproco antes. Son verbos pronominales, pero que no aceptan reforzadores. Son verbos pronominales que no aceptan reforzadores, que no aceptan reforzadores, no aceptan reforzadores. Por lo tanto, sus pronombres acompañantes carecen de función. ¿Qué significa que carecen de función? No son OD, no son OI. No funcionan como D o como I, como lo vimos en el caso anterior. Acá tenemos yo sujeto, lo demás predicado, tú sujeto, lo demás predicado, el vecino sujeto, lo demás predicado. Probemos. Dice, yo
me dormí. Sí coincide, ¿viste? Sí coincide. Tú te fuiste, sí coincide. El vecino es él. Él se cayó, sí coincide. O sea, el verbo es pronominal. El verbo es pronominal. Igual acá, el verbo es pronominal, pero no acepta reforzadores. Yo me dormí a mí mismo, yo no me puedo dormir a mí misma, es absurdo. No hay función en el pronombre, no es OD, no es OI. Se le junta con el verbo y se dice que todo es el verbo pronominal. Este es un verbo cuasi reflejo. ¿De acuerdo? Tú te fuiste el domingo, es un verbo cuasi reflejo. Porque tú no te vas a ti mismo. El vecino se cayó a sí mismo tampoco. Es un accidente. Nadie se cae a sí mismo. Es un verbo cuasi reflejo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se llaman las oraciones con verbo cuasi reflejo? No tienen un nombre especial. Sin embargo, hay algunas oraciones con verbo cuasi reflejo que se adoptan un nombre. Te pongo, mira. Se malograron, ok, las empanadas. ¿Cuál es el verbo? Se malograron. Mira bien lo que hago, ¿ah? Este es un verbo pronominal. De frente ya me di cuenta que es cuasi reflejo, porque las empanadas no se malogran a ellas mismas, pues. Las malogra el calor, pero las empanadas no se malogran a sí mismas. Las empanadas son ellas. Ese es el sujeto. Ellas se malogran a sí mismas. Pregunto, ¿a sí mismas? No, ¿verdad? No, no es la respuesta. Entonces, este es un verbo cuasi reflejo. Este es un sujeto pasivo, date cuenta. ¿Por qué pasivo, Miss? Porque ellas no se malogran a sí mismas. Entonces, la oración entera se va a llamar, esta oración en particular, oración pasiva refleja. Tiene un nombre raro, ¿no? Porque el sujeto es pasivo, porque las empanadas no son las que malogran. Algo las malogra, pero no aparece en la oración. ¿Ok? Mírenlo con cuidado. O sea, no todos los verbos reflexivos forman oraciones pasivas reflejas, solo cuando el sujeto no ejecuta en realidad la acción. ¿De acuerdo? Ok. Estamos subiendo el nivel, a ustedes me lo están permitiendo. Veamos algunos ejercicios acerca de. Probemos primero. Yo me, si coincide, si coincide. Tú te, ella se, nosotros nos, yo me, ellos se, Alan se, él y ella son ellos. ¿Sí o no? Ah, no, no dice ella y ellos, no, dice ella y yo, somos nosotros. Nosotros nos, si coincide, yo casi le pongo que no. Varios niños son ellos se, si coincide, y yo me, si coincide. Entonces, todos estos verbos que estamos subrayando, primero, son verbos pronominales, todos. Todos son verbos pronominales. Ahora especifiquemos qué tipo de verbos pronominales son. ¿Estás de acuerdo que yo me baño a mí misma? Sí, es reflexivo.
Tú te viste en el espejo a ti misma, también es reflexivo. Ella se acicala, acicalarse es arreglarse, maquillarse, peinarse, ponerse bonita, se acicala como la gata. Entonces eso es reflexivo. Nosotros nos saludamos el uno al otro, eso es recíproco. Yo me fui a mí misma tarde a mi casa. No, ese es cuasi reflejo, pues yo no me voy a mí misma, simplemente me voy, la acción no regresa. Yo me fui tarde a mi casa. Ellos se mueren a sí mismos de hambre. Tú te mueres a ti. No, 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 no. Eso es cuasi reflejo. Alan se suicidó a sí mismo. No, cuasi reflejo. Ella y yo nos abrazamos la una a la otra. Ese sí es recíproco. Varios niños se perdieron a sí mismos. No, uno no se pierde porque quiere. Eso es cuasi reflejo. Y yo me autocritico a mí misma, lógicamente, es reflexivo. ¿Te das cuenta? Yo me levanto a mí misma, yo me ducho a mí misma, yo me lavo los dientes a mí misma, yo me acuesto a mí misma. Todos son verbos reflexivos. ¿Estamos de acuerdo? Chévere. Y finalmente tenemos unos verbos que se llaman defectivos. Debo aclararte lo siguiente. Decirte que la mayoría de verbos son perfectivos. ¿Qué significa eso? Es decir, pueden conjugarse, libremente, pueden conjugarse libremente en cualquier persona y tiempo. Sin embargo, los verbos defectivos no. Mira, Simon, así se llama mi perro. No ladres. Shh. ¿Cuál es el verbo? Ladrar. Este es un verbo defectivo. ¿Por qué, Miss? Porque la gente no ladra. O tú me vas a decir, yo ladro, tú ladras, él ladra, nosotros ladramos, vosotros. No, no. Porque el verbo ladrar, su significado no permite que lo conjuguemos. Es un verbo onomatopéyico. Solo se conjuga con perro. El perro ladra y en plural los perros ladran y se acabó la conjugación. En pasado el perro ladró y los perros ladraron. No voy a pasar por yo, por tú, por él, porque es absurdo, porque la gente no ladra. Yo te digo, anoche ocurrió el asesinato. ¿Cuál es el verbo? Ocurrió. Este es un verbo defectivo también. ¿O me vas a decir tú que la gente ocurre? ¿Quién ocurrió? El asesinato ocurrió. Solo ocurren hechos, acontecimientos, no personas. ¿Me entiendes? Yo te digo, llovió toda la noche. Y el verbo llover es también un verbo defectivo, porque la gente no llueve. Yo no digo yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos. No se puede. El verbo es defectivo. ¿Se entiende eso? Ocurrir, ya pusimos el ejemplo. Atañer, concernir, son verbos defectivos. ¿De acuerdo? Incluso, mira, soler, que es un verbo auxiliar. Soler, que es un verbo auxiliar. Soler indica un hábito, algo que acostumbras realizar. Esta es la perífrasis verbal.
Esto es una perífrasis verbal. El verbo soler no funciona más que en presente o en pretérito imperfecto que sirve para recordar, pero en ningún otro tiempo. Tú no puedes decir yo he solido, no tiene sentido. O yo solí, ¿qué es eso? Sí puedes decir yo solía y en presente yo suelo. Tampoco en futuro, no existe el futuro de soler. Entonces son verbos con la conjugación incompleta, verbos defectivos que tienen ya, verbos incompletos, porque su significado los limita. Incompletos porque no se les puede conjugar con todas las personas y en todos los tiempos. Por eso es que se llaman así. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ok. Ahora, comencemos con nuestra práctica. Pregunta número 1. Contéstame, dame tu clave, si no, no avanzo. El verbo copulativo es aquel que carece de significado, lo sabemos, solo no se entiende. Funciona como nexo y requiere de atributo. Marque la alternativa en la que se presenta ese tipo de verbo. Piensa. A ver, marca tu verbo. Permanece. Ay, se fue. Apreté un botón que no era. Ahí está. Permanece. Es. Estuvo. Se fue. Hoy hay gente que piensa que se sin tilde es verbo. Se sin tilde nunca es verbo, es pronombre. Ya sabes que para reconocer a un verbo copulativo dice, debe tener atributo, al cual yo ya te dije, le preguntas qué o le preguntas cómo. Pregúntale. Ana permanece ¿qué? No me dice, no es copulativo. Es que, me contestó Miss, es muy prematura. Este es el atributo. ¿Quién es prematura? Su salida, ese es el sujeto de la oración. Prematura, la salida, esa es la clave. Acá está el verbo estar, pero cuando yo le pregunto ¿estuvo qué? No me contesta. Se fue, esto se refiere al verbo ir. Y desde el momento que se refiere al verbo ir, tú tienes que darte cuenta de que ir es un verbo de acción, es un verbo predicativo. Ya ni le pregunto, porque no entra en la posibilidad de que pueda ser un verbo copulativo. Pero hay gente, como te digo, que cuando ve el se, piensa que se refiere al verbo ser. Y nada que ver. El verbo ser, ya, cuando está con la forma se, lleva tilde. Se te ha enseñado una acentuación. Sigamos. El verbo copulativo funciona como enlace entre el sujeto y el complemento obligatorio llamado atributo. Gran verdad. Marca la alternativa en la que hay un verbo copulativo. Mira, el deco es bien escueto, ¿ah? Es deco. Y dice, ella fue feliz. Se refiere al verbo ir, Miss. No es. Elías parece. Puede ser, parecer está en la lista. Parece que un buen tipo. Este es atributo. Está hablando de Elías, que es el sujeto. Esta es mi clave. Mira las trampas. Está el verbo estar, pero hemos dicho que estar junto a un gerundio forma un verbo compuesto donde el que manda es el último. Así que no es. Y es, de nuevo, mira qué tramposa la pregunta. Es, lo vimos la clase anterior, se refiere a tiempo, es muy tarde. Y hemos dicho que cuando el verbo es temporal,
No hay sujeto ni predicado. Es un verbo impersonal. No hay sujeto, no hay predicado, y para que haya verbo copulativo debe haber sujeto, y no lo hay, entonces no puede ser copulativo, pues amor. ¿Se entiende eso bien? Es que en esas tonterías te agarran, pues. Muy bien, chicos. Y los verbos pronominales emplean un pronombre personal átono, coincidente con el sujeto en número y persona. Ya lo hemos conversado, yo con me, tú con te, él con se, nosotros con nos, vosotros con os, ellos se. Solo así podrán subclasificarse en reflexivos, cuasirreflejos y recíprocos. En las oraciones se apoyaron en todo momento. ¿Quiénes? Ellos. Ellos se. Ay, ay, ay. Este es un verbo pronominal. Y es un verbo pronominal recíproco, porque se apoyaron el uno al otro. ¿Sí o no? Recíproco, mis. Y la segunda, yo me, si coincide, yo me peiné a mí misma. Entonces mi verbo es un verbo pronominal reflexivo, porque yo hice la acción porque me dio la gana y la afectada o beneficiada fui yo misma. Esta es la clave, ¿sí o no? Y luego tengo la transitividad. Es un aspecto contemplado en la clasificación sintáctica del verbo. Ello ocurre cuando el verbo predicativo admite objeto directo. Sin embargo, la semántica reconoce las formas pronominales de los verbos que con reforzadores pueden reconocerse como reflexivos o recíprocos, mientras que sin ellos cuasirreflejos. En el enunciado, en esa fábrica, confeccionan, ok, confeccionan. Esto no es un verbo pronominal, es un verbo no pronominal, así que eso no puede ser reflexivo, cuasirreflejo, recíproco, ni nada. Es un verbo no pronominal predicativo, es un verbo de acción, y los verbos predicativos pueden traer o de u o i. Entonces yo digo, ¿confeccionan qué? Zapatos de cuero. Los confeccionan, tiene o de, así que además es un verbo transitivo. Llegué a la respuesta porque me habló de la transitividad. Así que es un verbo transitivo, anulada la C, anulada la A. Y en verano me ducho. ¿Me ducho quién? Yo. Yo es el sujeto. Yo me ducho. Este de acá es un verbo pronominal reflexivo, porque yo me ducho a mí misma, ya no me baña mi mamá. Entonces la clave es dinosaurio. ¿Salió? ¿Salió, bebé? Muy bien. Bien, Edison. Muy bien. Siguiente. Tanto los verbos reflexivos como recíprocos suelen ser transitivos, lo hemos dicho. Sin embargo, los cuasirreflejos no. Los pronombres personales objetivos que los acompañan no tienen función sintáctica alguna. Si digo, José se miraba en el espejo, este es un verbo pronominal reflexivo. Y además la MIS nos dijo que los verbos reflexivos siempre, y los recíprocos también son transitivos porque siempre tienen OD. Este se funciona como D porque lo puedo cambiar por lo, ¿sí o no? Recordaba. Recordaba es un verbo no pronominal, así que este no es ni reflexivo, ni cuasirreflejo, ni recíproco.
Es un verbo predicativo porque no es un verbo copulativo, no está en la lista. Y los verbos predicativos se subclasifican en reflexivos. No, los verbos predicativos se subclasifican en transitivos o intransitivos. ¿Qué cosa recordaba? Los años de su juventud. Los recordaba. Objeto directo. Y los verbos con objeto directo se llaman transitivos. Así que esto preguntan mucho, ¿ah? El verbo reflexivo y transitivo. ¿Qué tal? ¿Chévere? Sigamos. Número 6. No siempre los verbos ser, estar y parecer funcionan como copulativos, lo dijimos, pues requieren de complemento atributivo, que es obligatorio. Hay veces que ser y estar funcionan como impersonales, como hace un rato es temprano, o como auxiliares de participios o gerundios, o simplemente no señalan estado, como Juan está fuera. Marque la alternativa en la que haya un verbo copulativo. Veamos. Aquí el primer verbo es fue construida. Y acá ser está de auxiliar, o sea, el que manda es construir. Es un verbo predicativo. Y fue directo a su casa se refiere al verbo ir. E ir es un verbo predicativo. Y la carpeta vacía está. ¿Está qué? ¿Me contesta? ¿Me dice algo sobre la carpeta? No. En la parte trasera se encuentra la carpeta. Esto es un circunstancial de lugar. No hay atributo, entonces el verbo es predicativo también. Cuidado que caes. Y fue se refiere a ser. Y yo le pregunto, ¿Diana fue qué? Una alumna perseverante. Esto es atributo. ¿Por qué? Porque está hablándonos de Diana, que es el sujeto de esta oración. Entonces la clave es dinosaurio. ¿Sí o no? Chévere. ¿Te salió? Veamos si le salió a Edison. Muy bien, Edison, está powerful. Muy bien, precioso. En los enunciados, los riñones son. Ahí tienes el verbo son. Viene de ser. Y ya se nota que es un verbo copulativo porque yo le pregunté al sujeto, ¿son qué? ¿Son qué? Los órganos con mayor cantidad de agua. Ok. Seguidos del corazón y los pulmones. Este es el atributo. Y los órganos son los riñones. El primero me señala una oración atributiva, descartada la D. La segunda, debió haber sido. Este es el verbo. Y ya te he dicho que este es el auxiliar de este y este el auxiliar de este. Por lo tanto, el verbo principal, ¿cuál es? Ser. Y ser es copulativo, ya me di cuenta, porque yo te digo, debió haber sido ¿qué? Leal, leal con sus amigos. Ok, este es el atributo. Entonces el segundo también es una oración atributiva, me salió la clave. Veamos la última. Acá está de auxiliar estar, está de auxiliar del gerundio afectando. Este es el verbo y el que manda es afectar. Y afectar es un verbo predicativo. Entonces la clave es burro. Salió. Y 8. La frase verbal predicativa tiene como núcleo un verbo predicativo, lógico, el cual puede ir acompañado de complemento directo, de complemento indirecto, de circunstancial, de agentes o predicativos. Eso es lo que suele aparecer en el predicado.
Tomando en cuenta la definición, lea las siguientes oraciones y marque la alternativa en la que las frases verbales son predicativas. Mira el verbo. El verbo es han sido. ¿Quién manda? Ser. Sido viene de ser. ¿Ser qué? Personas influyentes en el país. Personas influyentes. Atributo. Esta no es. Ellas fueron. Viene de ser. ¿Fueron qué? Las restauradoras de esos muebles isabelinos. Atributo. Entonces esto tampoco es. Y los embajadores han sido recibidos. Ay, ay, ay. ¿Quién manda? Recibir, mis. Y recibir es un verbo de acción. Y ellas fueron. No se refiere a ser, se refiere a ir. Entonces también es un verbo predicativo. La clave es 3 y 4. Burrito. Chévere. Y la 9 dice, considerando que la frase verbal predicativa tiene como núcleo a un verbo predicativo y puede llevar complementos, la frase verbal atributiva, en cambio, tiene como núcleo un verbo copulativo seguido por un complemento atributivo. Según ello, en los enunciados, aquel joven no parece. Parecer es en la lista de posibles verbos copulativos y este lo es, porque aquel joven es el sujeto. No parece que culpable del delito. Este es mi atributo. Entonces la primera es atributiva, descartada la A. La segunda, han estado, es el verbo y el que manda es estar. Y estar puede ser copulativo. ¿Han estado qué? Preocupados. Atributo. La segunda también es atributiva. Y ya tengo la clave. Y la tercera, mañana los becarios van a ser despedidos. ¿Quién manda? Despedir. Y despedir no está en la lista de posibles verbos copulativos porque la oración es predicativa. ¿De acuerdo? Y número 10. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las frases verbales son predicativas. O sea, si son predicativas, es con verbo predicativo. Ya hemos dicho que los verbos predicativos son la mayoría, los que no son copulativos. Entonces yo digo, asistió al ojo, si es. ¿Son qué? Los integrantes de la orquesta. Este es atributo, esta no es. Solicitar, claro que es. Viajar, también mis. Ha sido, ¿quién manda? Ser. Cuando digo quién manda, estoy refiriéndome al verbo principal. El verbo principal es ser. ¿Ser qué? Presidente de este club. Esto es atributo. Entonces esta no es 1, 3 y 4. 1, 3 y 4, clave dinosaurio. Una más. Dice en los enunciados, la computadora ha sido reparada. El verbo es ha sido reparada, o sea, la repararon. Reparar es un verbo predicativo, anulada la C. El transporte de la mercadería ha sido. ¿Quién manda? El último. Sido viene de ser. ¿Ser qué? Complicado. Ahí está tu atributo. Entonces la segunda es atributiva, descartada la D. Los excursionistas tienen que abordar. ¿Quién manda? Abordar. Y abordar es un verbo predicativo. La clave es burrito. Una más. 12. Cuando el verbo principal es copulativo, la frase verbal recibe el nombre de atributiva y constituye un predicado nominal.
Sin embargo, si fuera predicativo, el predicado verbal estaría configurado por una frase verbal también predicativa, donde hay una frase verbal atributiva, o sea, con verbo copulativo más atributo. Dice, fueron evaluados. ¿Quién manda? Evaluar no es. Fueron se refiere al verbo ir, no es. Ha sido. ¿Quién manda? Ser. Y ser sí puede ser copulativo. ¿Ha sido qué? Excelente. Ahí está tu atributo, ¿viste? Esta es la clave. Y ese joven fue auxiliado. ¿Quién manda? Auxiliar. Y auxiliar es un verbo predicativo. ¿Qué tal, preciosos? ¿Les gustó la clase? A mí sí. Me encanta cuando participan. Ahora es momento de resolver tu práctica. Cliquea tu práctica y no me saques la vuelta. Tienes que resolver tu examen, por favor. Te están pidiendo en la primera pregunta frase verbal predicativa. Hemos hecho un montón. Fíjate bien el verbo. Fíjate bien. En la segunda te piden de frente un verbo copulativo. Y en la tercera, que te fijes la clasificación del verbo. Ya sabes, transitivo con OD, intransitivo sin OD. Piensa. Piensa. Resuelve tranquilo. Piensa, piensa, piensa bien en esos verbos.
Gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase. Gracias por participar. Gracias, Moniquita. Muy bien. Todos den sus respuestas. Los espero 2 minutos más.